Bien, buenos días. En este vídeo tutorial vamos a intentar explicar el direccionamiento sin clase a través de una IPv4. La tenemos reflejada aquí en pantalla. Concretamente es la 157.86.239/22. Bien, esta es una IPv4 con el prefijo /22 que está asociado muy mucho a la máscara y que lo que simplemente nos dice sobre esa IP es que los 22 primeros bits, los 22 primeros bits de esta IP, de los 32 que tiene, son bits de red. Es decir, van a identificar la red en la cual se encuentra ese host. Aparte de esto, vamos a intentar extraer toda esa información, toda la información que nos suministra una IPv4 en esta notación prefijo. Otra notación prefijo, la tenéis aquí a la derecha, es /20. Hay muchas notaciones prefijos, /18, /27, /30, /10. Pero nuestra primera aproximación es que repetimos, la asociación del prefijo con la máscara, en este caso los 20 primeros bits, identificarían los bits de red, la red en la cual se encuentra un host, con ese prefijo, con /20. Obviamente, el alumnado tiene que ver enseguida su máscara asociada, que son 20 unos, empezando por la izquierda, lo tenéis que ver la máscara frontalmente, 20 unos, una ristra de 20 unos, seguida de una ristra de 32 menos 20, 12 ceros. Bien, 20 unos y 12 ceros, si agrupamos esos 32 bits en grupos de 8, en 4 octetos, pues /20 nos da una máscara de 255.255.240, que es el correspondiente valor decimal de 4 unos y 4 ceros del tercer octeto, y el cuarto octeto, el situado frontalmente más a la derecha, está formado por 8 ceros, el decimal es 0. Bien, así que volvamos a la IP de origen, 157.81.46.239, donde reflejamos en rojo los bits de red. 8 bits de red R del primer octeto, 8 y 8, 16. Y fijaros, el tercer octeto va a ser el octeto clave, ya lo veremos, el octeto crítico. Entonces, el tercer octeto tiene 6 bits R y 2 bits H para conformar ese octeto. El cuarto octeto son todos bits de host H, identifican la parte de host. Entonces repetimos, 22 Rs y 12 Hs. Bien, hemos convertido a binario cada octeto decimal, 157 es sí 128, no 64, no 32, sí 16, llamamos 128 y 16, 144, sí 8, 152, sí 4, 156, no 2, 0, y sí 1, 157. Bien, transformación, conversión a través de las sumas sucesivas de potencias de 2, ¿no? De igual manera, aquí tenemos 81, que es 64 más 16 más 1, y 46 es 32 más 8, 40, más 4, 44, más 2, 46. Y luego 239 es 128 más 64, 192, más 32, 224, no 16, y fijaros, los 4 bits de menos peso del cuarto octeto están a 1. 4 unos es 15, que si le sumamos a 239 que tenemos aquí, 128 más 64, 192 más 224, perdón, más 15 nos da 231. Bueno, entonces fijaros que aquí está bien delimitada en rojo los bits de red y en negro los bits de host. Bueno, entonces, la primera información que podemos extraer. Este host
este host con este IPv4, ¿en qué red estará? ¿Cuál será la IP de red en la cual se encuentra? Bueno, pues entonces, ¿qué tenéis que hacer? Bueno, fijaros que todos los hosts de una misma red se caracterizan porque van a compartir los mismos bits de red. Es decir, todos los hosts de esta red, ya veremos qué red, van a tener los 22 primeros bits de red idénticos. Los primeros 22 bits de red idénticos. De tal manera que para deducir la IP de la red en la cual se encuentra este host, bueno, hemos utilizado varios métodos. Bien, aquí tenéis en esta primera fila la IP original convertida en binario. Bien, y para saber la red en la cual se encuentra ese host, fijaros que los dispositivos electrónicos lo que hacen de la tarjeta NIC, los routers, etcétera, hacen la AN con la máscara. Bueno, pues aquí tenemos convertida a binario, aquí debajo, la máscara. La voy a señalar. Vamos a ver. Aquí tenemos la máscara. Aquí. Bien, entonces repetimos. La máscara va a ser una ristra de 22 unos y 10 ceros. Entonces, ¿qué máscara nos da? Barra 22. 255, 255, 252.0. Bien. Si hacemos la AN bit a bit, ¿veis, no? Bit a bit. Bit a bit. De cada bit de la IP con el bit correspondiente de la máscara, bien, obtenemos la IP de red. Entonces, fijaros, cuando el octeto de la máscara son 8 unos, fijaros que la AN hace pasar, el resultado de la AN es exactamente el octeto de la IP. En este caso, 10011101. Lo veis aquí reflejado. Bien, de ahora en adelante podremos sintetizar y resumir que en este caso 157 AND 255 es 157. De igual manera, 81 AND 255 de la máscara del segundo octeto es 81. Y voy a saltar al cuarto octeto, el cuarto octeto, porque en el cuarto octeto ocurre otra cosa, que tenemos que hacer la AND de 239 con 8 ceros. El resultado de una AND de 8 bits, cualesquiera, en este caso los correspondientes a 239 con 8 ceros, es 0. Bien, entonces, al alumnado se le va a exigir que si nos dan una IPv4, en este caso esta, ¿cuál es la IP de red? Bueno, la IP de red, el alumnado tiene que deducir rápidamente que la IP de red va a ser de la forma 157.81. Algo en este tercer octeto, .0/22. Bien, la cuestión es deducir es este algo. Bien, que es justamente el valor decimal del tercer octeto y es justamente el octeto que contiene el último bit R. El último bit R, el R más a la derecha situado. De tal manera que el último bit R observamos que está en el tercer octeto. De ahí que a partir de ahora, digamos que un /22 implica que el octeto crítico, ¿por qué lo llamamos crítico? Porque es el que nos plantea más problemas, entre comillas, para saber cuál es el octeto de la red, ¿no?, en la cual se encuentra ese host. Entonces, repetimos, octeto crítico, el tercero. ¿Por qué? Porque contiene el último bit R. Bien, bits críticos 6, que son los bits de red R del octeto crítico. Aquí los tenéis, si los contáis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, entonces, si hacemos la AND bit a bit de este tercer octeto 46 en binario con 6 unos y 2 ceros, el resultado nos va a dar 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Bien, y entonces repetimos, fijaros, 0, no 128, 0, no 64, sí 32, no 16,
Si8 y Si4, obtenemos que el resultado AND en decimal, pero que internamente en binario se hace también. El resultado AND de 46 AND 252 es 44. De tal manera que obtenemos a través de la AND, bit a bit, la IP de red en la cual se encuentra este host. ¿Cuál es la IP de la red? 157.81.44.0/22. Bien, la IP de red y la IP de broadcast van a ser /22, porque van a compartir los 22 primeros bits de esa IP, ¿no? Y evidentemente todos los hosts útiles que se encuentren entre esa IP de red y la IP de broadcast, pues también van a compartir los 22 primeros bits, son idénticos, de tal manera que observamos que el rango de hosts útiles es 157.81.44.1 hasta una IP anterior a la IP de broadcast, que es la IP del último host útil. ¿Y cuál es esa? 157.81.47.254. Bien, entonces observamos aquí el rango de hosts útiles, que si añadimos la IP de red y la IP de broadcast, conforman el rango de hosts totales. De ahí la fórmula que los hosts útiles de una red son los hosts totales menos 2. ¿Por qué restamos 2? Porque la IP de red y la IP de broadcast de esa red no forman parte del rango de hosts útiles. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos un primer método, a través de la AND, el método clásico. Bien, analizando un poco más en profundidad, fijaros que para extraer la IP de red de cualquier host, de cualquier IP de cualquier host, fijaros que la IP de red se caracteriza, es uno de los mantras de redes, porque todos los bits de host H están a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? También otro método, si lo queréis así, para deducir cuál es la IP de la red. Pues convertís a binario esos 22 primeros bits. Y luego fijaros, ¿qué hemos hecho aquí? Pues poner a ceros todos los bits de host H. Los dos bits de más peso del tercer octeto y todos los bits de host H del cuarto octeto están a 0. De tal manera que, fijaros, nuevamente 001011100 es 44. Esa es la IP de red. 157.81.46.239. Perdón, punto 44.0/22. ¿Y cuál es la IP de broadcast? Ya que tenemos aquí los bits de host H. Pues la IP de broadcast de cualquier red se caracteriza porque todos los bits de host H están a 1. Pues los ponéis a 1. Fijaros que hemos puesto a 1 los dos bits de menos peso del tercer octeto y todos los bits de host H del cuarto octeto están a 1. 8 unos es 255. Si a 44 le sumáis 3 correspondientes a estos dos unos, tenemos 47. Luego la IP de broadcast va a ser 157.81.47.255/22. Tenemos deducida la IP de red, tenemos deducida la IP de broadcast. Luego, el rango de hosts útiles va a ser la IP siguiente a la IP de red, 44.1, hasta el último host útil de esa red, que es la IP anterior a la IP de broadcast, 47.254/22. Bien, fijaros que el rango de hosts útiles, si el 0, perdón, si 44.0 es una IP par, el 0 lo consideramos como par, el primer host útil es impar. El primer host útil es impar. Si la IP de broadcast es impar, la IP anterior es par, luego el último host útil es par. Es decir, os queremos decir que el rango de hosts útiles sigue el patrón primer host útil, par, impar, y último host útil, par. Bien, en diapositivas siguientes
veremos otros dos métodos para deducir, que tienen mucho que ver, para deducir la IP de red de la IP en la cual se encuentra cualquier host. Bien, vamos a proseguir explicando dos métodos más adicionales para deducir de manera lógica la IP de red de cualquier host, en la cual se encuentra cualquier host. Y seguimos con esta IP 157.81.46.239/22, que es una IP de un host, y nos preguntamos, ¿cuál será la IP de red? Bueno, asumimos que el alumnado llega, a través de estos dos métodos anteriores explicados, a que la IP de red es 157.81.algo.0/22. La cuestión es deducir ese algo, es decir, saber cuál es el octeto decimal de esa IP de red, ¿no? De ese tercer octeto crítico que tenía 6 bits críticos. Bueno, pues entonces fijaros, lo que tenéis que hacer es coger la ristra de bits de 6 bits R, simplemente esa ristra de bits de red, olvidaros de los bits de host, porque ya sabéis que en la IP de red van a estar a ceros. Estoy aquí. Y bueno, y codificar en binario, en este caso 46, pero con los primeros 6 bits de red. Entonces, 46 es 32 más 8, 40, más 4, 44. Ya tengo codificado con los 6 bits de red 46. De tal manera que los 2 bits de menos peso de ese tercer octeto crítico están a 0, luego fijaros que nos da 44. El tercer método consiste en coger el octeto crítico, poner la ristra de bits R exclusivamente, esos 6 bits R, e intentar codificar el octeto que os dé, en este caso 46, en binario. El valor binario, en este caso 44, es el octeto decimal de esa IP de red. Bien, y el cuarto método tiene que ver con un famoso número, que es el denominado número base o número mágico, que nos va a servir muy mucho a nosotros a lo largo de todo el curso como administradores de redes, porque nos va a facilitar muy mucho los cálculos. Bueno, el número base corresponde a una fórmula que tiene toda su lógica y es igual a, fijaros, la voy a decir, el número base es igual a 256 menos el valor decimal de la máscara en su octeto crítico. Entonces, vamos a ver. Vais a coger la máscara /22, que hemos dicho que es 255.252.0. El octeto crítico de esta IP, por ser /22, es el tercero. Bueno, pues coger 252. Si ahora a 256 le restáis 252, obtenéis 4. 4 como subíndice 3. Ese subíndice 3 nos dirá que es el octeto crítico. Bien, ¿habré calculado bien el octeto crítico? Pues vamos a verlo que sí. Fijaros, ¿habré calculado bien el número base? Pues sí, en este caso más 4 en el tercer octeto. Ese más 4 también coincide con el valor del último bit R de ese octeto crítico, el de menos peso, situado frontalmente más a la derecha. Fijaros, este valor R, el valor de este bit R es 4, porque es 2 a la 2. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 2. Bueno, pues 4, ese valor, es también el número base. Y también, obviamente, por lógica, el número base también coincide con 2 elevado al número de bits de host H en el octeto crítico. El octeto crítico, ¿cuántos bits de host H tiene? 2. 2 elevado a 2, 4. El número base. Bien. ¿Y por qué decimos esto? Porque fijaros, siendo el número base 4, fijaros, para saber cuál es ese algo de ese octeto crítico en la IP de red, si tenemos calculado el número base 4, correspondiente a /22, un /21, por decirlo de alguna forma, va a tener un número base de más 8 en el tercero.
ya que tenemos aquí esta máscara, un /20 va a tener como número base 256 menos 240, 256 menos 240 más 16 en el tercer octeto. Bien, entonces volvemos aquí. El número base es más 4 en el tercer octeto y fijaros, ese tercer octeto tiene esta combinación específica de bits en el octeto crítico, correspondiente a 44. 0, 0, 1, 0, 1, 1. Bien, entonces fijaros, si nosotros en estos 6 bits de red, con la combinación binaria que queráis, en este caso repetimos 0, 0, 1, 0, 1, 1, sumamos, esa suma siempre va a ser múltiplo del número base, porque el número base es 4. Bien, imaginaros estos 6 bits a 0. La suma sería 0. Y 0 es múltiplo de 4. 4 por 0, 0. Imaginaros 5 ceros y un 1. La suma sería 4. Imaginaros 4 ceros, 1, 1. Sumaríamos aquí 4 más 8, 12, que también es múltiplo de 4. Imaginaros 3 ceros y 3 unos. Sumaríamos 16 más 8, 24, más 4, 32, que también es múltiplo de 4. Es decir, que con estos 6 bits críticos, cualquier combinación de unos y ceros, la suma de sus valores va a ser múltiplo de 4. Entonces, por deducción, extraemos la siguiente conclusión. El número base es 4. Tenemos 6 bits críticos. Luego la suma de estos 6 bits va a ser múltiplo de 4. Ahora ir a 46 y preguntaros, ¿cuál es el múltiplo de 4 más cercano a 46, pero por defecto? Porque estamos intentando deducir la IP de red. Y la IP de red es la IP más pequeña. El resto de IPs de los hosts útiles más la IP de broadcast son siguientes a la IP de red. Luego, el múltiplo de 4, que es el número base, más cercano a 46 por defecto es 44. Por defecto sería 48, ese no nos interesa. Es el por defecto, 44. Hemos deducido que el octeto crítico en decimal de la IP de red de este host es 44. Fijaros, cuatro métodos para extraer la IP de red de cualquier host. Bien, y fijaros algo más. Una vez que hemos obtenido la IP de red, 44, si le sumamos el número base, si a 44 le sumamos 48.0 y extraemos la IP anterior a 48.0, la IP anterior a 48.0 es 47.255, justamente la IP de broadcast. Es curioso las posibilidades que nos da este número base. Bueno, pues entonces resumimos los 4 métodos. Primer método, la AND clásica, bit a bit. La AND clásica, bit a bit. El segundo método es codificar en el octeto crítico los bits críticos y los bits de host H. Entonces, codificar 46 en binario con los bits críticos R y los bits H los ponéis a 0. El tercer método es un resumen de este segundo método, donde solamente os fijáis, cogéis la ristra de bits R, 6 bits R, y codificáis en binario 46 hasta donde lleguéis, en este caso llegamos hasta 44, y el cuarto método es una deducción de que la IP de red de cualquier IP V4 en su octeto crítico va a ser múltiplo del número base más cercano por defecto al octeto decimal que contenga la IP de ese host, la IP dada. Bien, espero que hayáis entendido. Vamos a proseguir la continuación del direccionamiento con una serie de preguntas interesantes a resolver.
Bien, la siguiente diapositiva plantea una pregunta muy interesante, donde os hemos dibujado una topología. La podéis ver aquí a la izquierda, donde tenemos un router conectado a través de una red WAN, esto es propio de Packet Tracer, con el proveedor de servicio que os da acceso a Internet, y donde este router tiene una red LAN, en la parte inferior está aquí, una LAN inferior, digámoslo aquí, y una LAN izquierda aquí, donde, perdón, donde este router lo conectamos a un switch, y de este switch hay una serie de PCs interconectados. El switch, como dispositivo intermedio, interconecta dispositivos locales de la LAN, y el router, ya veremos un poquito más adelante, que interconecta redes. En esta topología en concreto observamos claramente tres redes: la red WAN, la red LAN izquierda y la red LAN inferior. Bueno, este no es el caso. Lo que nos lleva a esta diapositiva es que en esta red LAN inferior, conectado al switch, hay un PC cuya IP es 190.80.57.213/22. Bien, vamos a ver si acercando un poquito la diapositiva, bien, podemos observar mejor. Bien, quizás mejor. Y este PC1, cuya IP es esta, bueno, en modo comandos, en modo terminal, hace un ping, que es un comando 2 típico para verificar conectividades entre hosts. Hace un ping a una IP. Es 190.80.61.143. Bien, el ping a esta IP, PC1 lo que quiere resolver es, esta IP es la IP de un host de mi LAN, o es un host que se encuentra en la LAN izquierda, o es un host que se encuentra en Internet. Es decir, PC1 lo que está intentando es verificar la conectividad con un host que no sabe si está en su misma LAN. Luego la conectividad va a ser evidentemente en la LAN inferior, o la conectividad está intentando conectar con un host que se encuentra fuera de esa LAN. Porque si se encuentra fuera de esa LAN, el paquete, para lograr esa conectividad, ese PIN, tiene que salir de esa LAN. Es decir, tiene que entrar por la interfaz Ethernet FAST00 del router, y el router, bueno, se encargará de encaminar ese paquete con esa IP de destino, concretamente 190.80.61, hasta que intente llegar al host de destino. Bien, entonces, repetimos, PC1 se plantea: el host cuya IP es 190.80.61.143 está en mi misma red, en mi misma LAN, o está en una LAN diferente, en una red diferente. Bueno, pues tomando en cuenta cualesquiera de los cuatro métodos que hemos visto anteriormente, fijaros que aquí debajo, bueno, desarrollamos los cuatro métodos, ¿no? El primer método es la LAN clásica. ¿Qué vamos a hacer? Pues convertir a binario la IP 190.80.61.143, y fijaros, lo que vamos a hacer es LAN con qué máscara. Pues con la máscara /22. ¿Por qué? Porque si con esa máscara el resultado es una IP de red, es una IP de red. Bien, pues si esa IP de red también coincide con la IP de red de 190.80.57.213/22,
que la NIC, la tarjeta de red de PC1 sabe hacer, porque tanto esa IP como la máscara 255.252.0 son dos de los parámetros que tiene PC1 en su tarjeta de red. Pues si le aplicamos, repito, si le aplicamos al host 61, la máscara /22 y nos da la misma IP de red que PC1, pues entonces PC1 deduciremos que se encuentra en la misma red, que son vecinos de la misma LAN. Bien, entonces, bueno, pues vamos a aplicarle LAN 190.80, no 128, no 64, 32 más 16 es 44, más 8, 52, perdón, 32 más 16 es 48, más 8, 56, más 1, 57. Bueno, pues le aplicamos los 6 unos y los 2 ceros de la máscara. El resultado es 56.0/22. Bien, entonces dice PC1, pues, ¿en qué red me encuentro? Pues fijaros, PC1 se encuentra en la red 190.80.algo.0/22. Y ese algo es el múltiplo más cercano, el múltiplo de 4, que es el número base, lo tenéis aquí reflejado, más cercano a 57 por defecto. Luego, PC1 se encuentra en la red 190.80.56.0/22. Bien, y fijaros que si le aplicamos a la IP del PIN, el /22, bueno, pues el múltiplo más cercano a 4 de 61 por defecto también es 56, es 60. 60. Bien, ya podéis perdonar, he tenido un lapsus con los botones de compartir y poner en pausa. Y bueno, disculpar un poquito ese lapsus que he tenido. Voy a intentar proseguir con la explicación estábamos deduciendo cuál es la IP de red en la cual se encuentra PC1. Entonces es 56.0. A través de la AN, a través del octeto crítico, solamente codificamos el valor decimal 57. El octeto crítico es el tercero, con 6 bits críticos, propio del prefijo /22. Entonces codificamos 57 exclusivamente con esos 6 bits críticos. 57 es 32 más 16 más 8. Luego es 56 el octeto de la IP de red. El tercer método es a través del número base, bueno, tercer método cuarto. El múltiplo más cercano al número base, que es 4 en el tercer octeto, 4 en el tercer octeto. Si el octeto decimal de PC1 es 57,
el múltiplo de 4 más cercano a 57 por defecto es 56. Y fijaros, el cuarto método pues es codificar toda la ristra de bits R y H de este tercer octeto, pero estamos deduciendo la IP de red y ya la IP de broadcast. La IP de red ponemos los bits de host a 0, obtenemos 56 y ponemos los 2 bits de host a 1 y obtenemos, fijaros, 56 más 2, 58, más 1, 59. Luego, fijaros, ¿qué rango de host totales, obtenemos, incluido IP de red, IP de broadcast, obtenemos derivado de la IP en la cual se encuentra PC1? Bueno, pues fijaros, PC1 se encuentra en la red 190.80.56.0/22 y la IP de broadcast es 190.80.59.255. Bien, barra 22. Entre esa IP de red y la IP de broadcast está todo el rango de hosts útiles. Y en ese rango, entre 56.0 y 59.255, pues evidentemente se encuentra PC1. Otros hosts útiles de esa red, es decir, vecinos de esa LAN de PC1, pudieran ser 57.0 y 58.0, y 59.0, 59.100, 58.30, etcétera, etcétera. Bien, terminamos. Entonces, ¿esta IP corresponde a un host de la misma LAN de PC1 o de diferente red? Pues está claro. ¿Cuál es la IP de broadcast? Preguntaros. 59.255. Y la IP es 61.143. Luego está fuera del rango de hosts totales de esta LAN. Luego deducimos que esta IP es la IP de un host que está en una red diferente, en una LAN diferente a esta, a la LAN inferior. Ya veremos posteriormente que entonces el paquete va a tener que entrar, va a tener que ir al router entrando por FAST00. Bien, siguiendo con la explicación del ejemplo anterior, donde observamos esta topología, vamos a completar a través de 3 métodos cómo deducir la IP de broadcast de cualquier IP. La IP de broadcast de la IP de cualquier host. Bien, aquí ponemos, hemos puesto 5 estrellas, pues porque es una pregunta que nos parece interesante de cara a un examen o una prueba de evaluación. Bueno, entonces espero que se vea bien, se ve un poquito distorsionada la imagen. Hemos deducido anteriormente que la IP de red en la cual se encuentra PC1 es 56.0, siempre, bueno, es 190.80. Bien, y fijaros la IP de broadcast. Bueno, el primer método es ir el octeto crítico, porque la IP de broadcast de este host tenéis que también deducir rápidamente que va a ser de la forma, por ser barra 22, va a ser de la forma 190.80.algo.255 barra 22. Entonces, en la IP de broadcast, en la deducción, también vamos a jugar con el número base, con el octeto crítico y con los 6 bits críticos del octeto crítico. Entonces, lo que hacemos es, fijaros, pues codificar 6 bits R, los 2 bits de menos peso de ese tercer octeto H, y la IP de broadcast de cualquier red se caracteriza porque los bits de host H están a 1. Pues los ponéis a 1. Los ponéis a 1. Aquí lo tenéis. Y ahora lo que vais a hacer es codificar en binario 57 con esos 6 bits críticos hasta donde os dé. Y 57 es no 128, no 64, sí 32, sí 16, 48 y sí 8, 56. Luego, ojo ahí,
A 56 le tenéis que sumar 3. 56 más 3, 59. Punto 255, porque el cuarto octeto son bits H que están a 1 en la IP de broadcast. Luego la IP de broadcast 59.255. Bueno, otro método, fijaros, otro método es sumarle a la IP de red 56, en este caso el número base. 56 más 4, 60. Y como la IP de broadcast va a ser anterior a esa suma, a 60, 60 menos 1 es 59. ¿De acuerdo? Bien, sale todo. Todos los cálculos os tienen que coincidir, todos. Además tienen su lógica. Y el tercer método, que también tiene su lógica, no la explicamos, pero tiene que ver con el cálculo de la máscara Wilcar. La veremos muy bien cuando veamos listas de control de acceso. Pero una somera introducción es que la Wilcar es una ristra de 32 bits, que es la inversa a la ristra de 32 bits de la máscara. Como la máscara son 22 unos y 10 ceros, pues ahora mirad, poner los unos ceros y los ceros de la máscara unos. Entonces, la Wilcar va a ser 22 ceros y 10 unos. 22 ceros y 10 unos. Aquí lo tenéis. Si la máscara de red es 255, 255, 252.0 correspondiente a un prefijo barra 22, ahora 22 ceros y 10 unos son 8 ceros y 816, 0.0.0, 6 ceros, el octeto crítico 6 ceros y 2 unos es 3 y 8 unos es 255. Bueno, pues es curioso. Como habéis deducido antes, la IP de red 190.80.56.0/22, ahora sumar a esos 4 octetos decimales la Wilcar. 190 más 0, 190, 80 más 0, 80, 56 más 3, 59 y 0 más 255, 255/22, que es la IP de broadcast de la red en la cual se encuentra ese host. Bien, deducimos. Os proponemos aquí el rango de hosts útiles de la LAN inferior en la cual se encuentra PC1, 56.1 hasta 59.254. De nuevo, sigue el patrón impar, primer host útil, par, último host útil. Bien. Luego, si tenemos ese rango de hosts útiles, la IP del PIN 61.143 no está en ese rango, está fuera del rango, luego está en una red distinta. ¿De acuerdo? Bien, aquí también os incluimos un segundo método, también redundante, con el número base más 4. Si a 56 le sumáis 4, es 60, que es una posible IP de red con prefijo, no lo sabemos. Y el octeto crítico de la IP del PIN es 61, que obviamente nos dice que está en distinta red. Bueno, pues esta es una explicación también en la cual hemos deducido que la IP del host al cual hemos hecho PIN está en diferente red que PC1. Y fijaros, os hemos enseñado mediante 3 métodos a deducir cuál es la IP de broadcast de cualquier IP. A través de la ristra completa de bits R y H del octeto crítico, poniendo los bits de host H a 1 y codificando, bueno, ese octeto crítico, 56 más 3, a través del número base, que es el octeto decimal de la IP de red, 56, le sumáis el número base, 56 más 4, la anterior. 60 menos 1 es 59 y el tercer método con la Wilcar. Tiene que coincidir todo. Bueno, vamos a terminar este vídeo tutorial. Sabemos que es un poquito largo, pero es que es base para un administrador de redes, ¿no? Tiene que ver con el direccionamiento, con la lógica del sistema binario, a veces con la magia del número base. Y bueno, vamos a terminar con otra diapositiva que os la vamos a presentar a continuación.
Bueno, lo que os proponemos en esta última diapositiva es, bueno, pues que un ejercicio en el cual os da la IP de un host de PC1, 175.44.113.242/21, otro prefijo, otra máscara, y imaginaros que este PC1 hace un ping en el intérprete de comandos, en el CMD, en el command prompt, a 175.44.121.50. Y PC1 dirá, ¿estoy haciendo ping a un host de mi misma red o de distinta red? Bueno, intentarlo. Os proponemos la solución, paráis si queréis el vídeo, hacéis cálculos en papel físico, pero aquí os dejamos, fijaros un poquito el resumen de toda la información que os da una IP y el prefijo. Entonces voy a ser un poquito más breve, porque bueno, pues vamos a ello. El vídeo tutorial se está alargando un poquito, entonces, bueno, pues aquí el prefijo /21, 21 unos y 32 menos 21, 11 ceros. Bien, 21 unos derivan en una máscara de 255, 8 unos, 255, 8 unos, 16 y 5 unos y 3 ceros, es 248.0. Esa es la máscara asociada al prefijo. Octeto crítico, fijaros, el tercero. En la ristra de bits, esos 21 bits R y 11 bits H, el último bit R, el de menor peso, el de más a la derecha, vista la ristra de bits frontalmente, está en el tercero, y los bits críticos de ese octeto crítico son 5. Estos 5. Fijaros, es este 8 el número base. El número base es más 8, siempre ponemos más 8 porque más es una especie de salto, más 8 en el tercero, que coincide con la fórmula 256 menos el valor decimal de la máscara en el octeto crítico, 248, más 8 en el tercero. Y fijaros que también coincide con 2 elevado al número de bits H de host de ese octeto crítico, que son 3. 2 elevado a 3 es más 8 en el tercero. Todo tiene que coincidir. Luego la IP de red va a ser de la forma 175.44.algo.0/21. Y la IP de broadcast va a ser 175.44.algo.255/21. Bien, ¿cuál es este algo de la IP de red? Pues nosotros hemos cogido los 5 bits R del octeto crítico y hemos codificado 44 en binario. Perdón, 113 en binario, que es el tercer octeto. Y 113 es 64 más 32, 96 más 16, 64 más 32, 96 más 16, 112. Bien, esa es la IP de red, ese octeto, ¿no? Fijaros que el número base es más 8, luego cogéis 113 y preguntad, ¿cuál es el múltiplo de 8 más cercano a 113 por defecto? Pues es 112. Si dividís 112 entre 8, el cociente es 14 y el resto es 0. Por ser el resto 0, es múltiplo. Matemáticas. Bien. Luego, ¿cuál es la IP de broadcast? Pues ese algo, pues cogéis en la IP de broadcast, codificáis el octeto crítico con la ristra de 5 Rs y 3 Hs, ponéis los 3 Hs a unos y entonces lo que tenéis que hacer es sumar a 112, en este caso 7. 112 más 7, 119. Luego ya hemos deducido ese algo. Luego el rango de hosts útiles es 175.44.112.1 hasta 175.44.119.254, la anterior a la IP de broadcast. Luego el ping, la IP del host al cual PC1 ha hecho un ping es 174.44.121.50. Luego preguntaros, ¿esa IP
está en este rango de hosts útiles. Si la IP del último host útil es 119.254, evidentemente 121.50 está fuera de ese rango. Luego, de nuevo, el host al cual PC1 ha hecho un ping se encuentra fuera de esa LAN. Bien, y terminamos con esta explicación porque vamos a hablar de redes. Estamos hablando de redes LAN, de redes WAN, vamos a hablar, de redes MAN, de redes PAN, de redes CAM, de un campus, propia de un campus. Bueno, el prefijo nos va a indicar el tamaño de una red, el tamaño en hosts totales y por ende en hosts útiles, que es hosts totales menos 2. Bien, barra 21 implica 21 bits R e implica 11 bits H. Bien, entonces el tamaño de cualquier red justamente va a ser 2 elevado al número de combinaciones que yo puedo hacer con esos 11 bits de host H. 2 elevado a 11 es 2048 menos 2, 2046 hosts útiles. Bien, barra 22, que era el prefijo de los dos ejemplos anteriores, el tamaño en hosts totales de una red barra 22, pues va a ser 2 elevado a 10. Es decir, 1024 hosts totales y en consecuencia 1022 hosts útiles. Deducimos que una red contra menos prefijo tenga, más hosts totales va a tener. ¿Qué es mayor? ¿Una red con prefijo barra 12 o una red con prefijo barra 21? Pues evidentemente es mayor una red, mucho mayor una red con prefijo barra 12. Porque fijaros que un prefijo barra 12 indica que en esa IPv4 tenemos 32 menos 12, 20 bits de host H. Y eso nos da una capacidad de direccionamiento de 2 a la 20. Mientras que un prefijo barra 21 nos da una capacidad de direccionamiento de 2 a la 11. Bien, fijaros aquí que en este rango de hosts totales, en el rango de hosts totales, sí, en el rango de hosts totales de la red en la cual se encuentra PC1, que va desde 112.0, es 171.44, pero bueno, por sintetizar, que va desde 112.0 a 119.255 barra 21, fijaros que tenemos ese tercer octeto, tenemos las siguientes IPs, muchas IPs, concretamente 2000, hemos dicho 2048 IPs, 112.0, 112.1, 112.2, 112.255, 113.0, 113.1, 113.255, 114.0, 114.255, 115.0 es la IP de un host útil de esa red. 115.255, siguiente IP, 116.0, 116.1, 116.255 es la IP de un host útil que se encuentra en la misma LAN que PC1. 117.0, 117.255, 118.0, 118.255 sigue siendo la IP de un host útil de la misma LAN de PC1. Porque si a todas estas IPs que estamos recorriendo le aplicáis el prefijo barra 21, os va a salir siempre el octeto crítico 112. Estamos en 119.0, 119.253, 119.254, 119.255. ¿Qué observamos? Lo que veis aquí. El octeto crítico, tanto en binario, pero aquí lo hacemos en decimal, fijaros que va a tomar valores desde 112 a 119. Desde 112 a 119 hay 8 valores diferentes que vamos a recorrer en el tercer octeto crítico. Pero fijaros, para cada valor diferente
de ese tercer octeto crítico, el cuarto octeto toma 256 valores distintos, desde 0 hasta 255. Es decir, 112.0 hasta 112.255. Luego, fijaros, ¿cuántas IPs tenemos ahí? Pues 8 valores diferentes del tercer octeto, donde para cada valor diferente el cuarto octeto toma 256 valores diferentes. 8 por 256 es 2 al cubo, 8, por 2 a la 8, 256, 2 a la 11, y 2 a la 11 es 2048, que os tiene que coincidir con 2 elevado al número de bits h que conforma un prefijo, en este caso, /21. Todo coincide. En binario, todo coincide. Bueno, pues siento un poquito haberme alargado en este video tutorial porque, bueno, es clave intentar entender todo, por favor. Intentar, bueno, si no entendéis algo, podéis rebobinar, podéis escuchar de nuevo la explicación y, bueno, si seguís sin entender, pues podéis consultar la duda al profesor cuando queráis. Bien, eso es todo y muchas gracias.